Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 1, verso 18, 19. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueres rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, tome mi vida y tome la vida de mis hermanos, para que este mensaje, este corto mensaje, Señor, pero que estamos entregando nuestra vida y poniéndonos a cuentas contigo. Espíritu Santo, desciende aquí, Padre. Desciende, Espíritu de Dios, porque necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Amén. Amén. El año nuevo, casi siempre, hay una cierta tendencia de hacer planes para el año que comienza. Planes para mejorar nuestra economía. No me meteré en jaranas y comenzar un año sin problemas. A veces terminamos el año con mucho problema y con muchas jaranas, pero nosotros siempre hacemos planes para un año que viene. ¿Y qué vamos a hacer? No voy a pelear por necesidades en mi casa, con mi familia. Voy a poner orden en mi casa, con mis hijos, con mis nietos, con los que están. Voy a comenzar a ahorrar para tener un carro. Tantos planes que se agrupan, ¿verdad? Para comenzar un año nuevo. Y a veces, como 18, que era el año nuevo, estamos pensando en eso, en la oración, en fin, pidiéndole al Señor. Muchas cosas pensamos que de mejorar, pero ¿cuántos pensamos ponernos a cuentas con el Señor? No es cuestión de una meditación corriente. Es cuestión de verdaderamente de ponernos en silencio con Dios y decir: he hecho esta cosa que he tenido, este problema que he tenido, esta deuda que he tenido, fallé en esto, fallé en lo otro, mi carácter, en fin, pero necesitamos ponernos a cuentas con Dios. La cuenta, sacamos un papelito y empezamos a sacar las cuentas que tenemos económicas, pero también necesitamos sacar un tiempo, ya no un papel, sino mi alma, mi espíritu, y ponernos a cuentas con Dios. Y ser sinceros con Él. ¿Cuántos le amamos de verdad? ¿Cuántos venimos a veces a la iglesia aún por compromiso o por ya algo enseñado, pero no nos hemos puesto a cuentas con Dios? En la vida natural, cuando nos ponemos a cuentas con Dios, la humanidad reconocemos deudas y todo eso, pero en lo material. Pero cuando vamos al Señor, somos escapistas. Con
confesémoslo. Sí, somos grandes escapistas. Cuando viene a nuestra mente alguna cosa que está negativa en nuestra vida, le decimos, sacamos lo bueno que tenemos y decimos, no, Señor, pero yo hago esto y esto y esto, ¿verdad? Sacamos todo lo bueno que somos y aquellas cosas que hicimos bien. Yo voy a la iglesia, yo hago caridades cuando me sobra, me aguanto a mi suegra, me aguanto a mi nuera, me trago muchas cosas, ¿verdad?, que no me gustan, y nos justificamos delante del Señor. Pero si dejáramos un tiempo, no sé, si 1 hora, 2 horas, un día entero, para pensar en lo que yo hago negativo delante de los ojos del Señor. No lo hacemos. Nos hemos hecho religiosos y vamos a la iglesia, venimos, decimos un Padre Nuestro en la noche o una oración rapidita, pero hasta ahí llegamos. Pero aquí dice, venid y estemos a cuentas, dice Jehová. Venid y estemos a cuentas. Entonces, este es lo íntimo que el Señor quiere. En lo íntimo, en lo secreto, es donde vamos a estar dando cuentas con el Señor. La vida íntima es la que Dios dice, venid y estemos a cuentas. Es esa la que nos está pidiendo. Recuerda que todo le pertenece a Él. Tú le perteneces a Él y todos tus actos, buenos o malos, le pertenecen a Él. En Romanos 11:36 dice la palabra, porque de Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por todos los siglos. Para Él es tu vida. Tú no estás viviendo tu vida solamente para ti, ese egocentrismo que tenemos. Lo que a mí me gusta, lo que yo veo, en fin, no. Ese yo debe ser sacado y puesto delante de los ojos del Señor. Amén. Todo le daremos cuenta al Señor. Bueno, espero que no todos dan cuenta en el trono blanco, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 12 dice, juicio final, es del juicio final, el trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el libro de la vida. Dice que ese día llegará, y ahí estarán los grandes y pequeños, grandes como reyes, gente que se sintió dueño del mundo, y también pequeños. Dice que el mar dará sus muertos, la tierra dará sus muertos, y todos estaremos. Los que somos salvos no pertenecemos a ese juicio, pero los que no han sido salvos, los que no han dado cuentas al Señor de su vida, tendrán que darla en ese gran día. Qué cosa más terrible. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensará cuando sale Cleopatra? Digamos algo así. ¿Qué dirá? Porque tiene su alma, sus pensamientos y sus sentimientos. ¿Con eso vamos al infierno o con eso vamos a la gloria? Y por eso el Señor dice, venid y estemos a cuentas. En el libro de Daniel
Daniel estaba en Babilonia, ya muy anciano, y el rey Belsasar era el último rey que iba a estar. El rey Belsasar hacía fiestas y hacía comidambres y beber y dice que él en su borrachera dice: saquemos las copas del templo de Jerusalén que trajimos. Y bebieron él y sus concubinas, y todo esto era una fiesta, cuando una mano apareció. Una mano apareció en la pared. Menén, Menén, Tukal Apersin. Y no hallaban qué hacer. Dice, todos palidecieron. Ustedes ven una mano que está ahí. Imagínense ustedes. Una mano en esa pared blanca, pintando en negro unas palabras que no entendían. Pero llamaron a Daniel. Y Daniel, que tenía el Espíritu de Dios para entender, dijo: esta Menén, Tekel, Uparsin, dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y te ha sido hallado falso. Tu reino ha sido roto y dado a los persas. Entonces, aquello que estaba tan callado, tan ensimismado, tan quieto, que nadie sabía, ahí va a salir. Ahí va a salir. Y ahí será la división. El reino ha sido roto y dado a los persas. Y esa misma noche fue muerto Belsasar. Hermanos, cuán tremendo es no dar cuentas al Señor de nuestras vidas. Amén. Dios lo conoce todo, absolutamente todo lo conoce. A veces pensamos, los cristianos, a veces fanáticos, pensamos: no, esa señora no conoce nada de la Biblia, ni hace esto, hace el otro. Pero Dios conoce su corazón, conoce sus sentimientos, lo conoce todo. Amén. Vemos a Pedro. Pedro era un judío de hueso colorado. Y estaba él a mediodía y tenía hambre. Y bajó un lienzo con animales inmundos y animales sanos. Y le dijo una voz: mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro sabía quién estaba hablando. Era Dios. No. El Pedro, aquel aferrado, el que daba su vida por la religión de ellos, dijo: no, porque nunca he comido nada inmundo. Esta era una señal que le estaba dando a él, porque Dios es tan lindo. Nos enseña a veces con cosas pequeñas, pero de ahí en adelante vemos aquí que a Cornelio era un hombre de Roma, romano, con un gran puesto romano, pero él estaba orando y le dice: en tal parte, y le da la dirección exacta, hay un hombre, Pedro, que puede venir y hablarte las verdades. Y ese hombre mandó a uno de sus criados en carrera. Y a mí me dice, me llama la atención, dice aquí que hizo venir a este hombre. ¿Por qué lo hizo venir? Ellos, los judíos, creían que una persona que no era de ellos, no era de su cultura y de todo lo que ellos sabían, no era un inmundo.
y un romano, y jefe de legiones, más inmundo todavía. Pero Dios conocía el corazón de ese hombre. Y dice la palabra de Dios en Hechos 10, Cornelio, centurión y varón justo, temeroso de Dios, y que tiene Cornelio su oración, dice, es llevada su oración y ha sido oída, y sus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Él conocía a Cornelio, aunque no era judío, aunque no conocía de Jesús nada, pero conocía lo íntimo, lo secreto de ese hombre, y sus limosnas y sus muchas oraciones. Él, cuando recibió eso, estaba en ayunas y en oración. Hermanos, por eso necesitamos, Señor, confesarnos. A veces dice uno confesarse y dice, solo los católicos se confiesan. Pero nosotros vamos más íntimo. Nosotros no vamos a un hombre a confesarle lo bueno que somos y algún pecadillo por ahí que tenemos. No, vamos a Jesús. Vamos a darle a Él cuentas de nuestras vidas, cuentas de nuestros pensamientos, cuentas de nuestros sentimientos, cuentas de nuestras acciones en esta tierra, cuentas en el pensamiento. ¿Qué pienso yo? Había una muchacha de la iglesia, cuando yo era pastor de jóvenes, dice, ¿qué vaina, hermana? Yo no puedo pensar nada malo porque me pongo roja. Digo, ojalá así estaría todo el mundo, para que se dieran cuenta que aún un pensamiento tiene que ser cortado y puesto delante de Él. Amén. Porque le decía yo a uno de mis alumnos, nosotros íbamos a la montaña a orar, nos íbamos en ayunas a orar, y ese muchacho, toda la familia de él, cristiana, todos los hermanos de él, cristianos, pero terribles. Yo andaba con mis chiquillas agarrándolos, en ese entonces las tenía pequeñas. ¿Por qué? Porque este muchacho enamoraba a cualquiera, tocaba a alguna muchacha, era terrible. Entonces lo andaba yo ojeando en la iglesia. Porque nacieron en el Evangelio, simple y sencillamente, y nunca habían dado cuentas al Señor de su vida. Y nos fuimos a esa montaña por allá, por Cartago, a orar todo el día. Y le digo yo, mira, Oscar, decime una cosa. ¿Qué pensás ahora cuando es? Porque él fue bautizado con el Espíritu Santo y todos esos fueron bautizados. Y entonces hubo un cambio. Pero yo quería saber los pensamientos de este muchachito. Digo, ¿qué pensás cuando ves una muchacha muy bonita, con buenas piernas, todo lo bonito que se ve? Dice, y ay, hermana, digo, qué lindo sería que esa hermosura de muchacha fuera para Cristo. Ya yo no codicio. Dio cuentas al Señor en una tarde, a las 3 de la tarde, aquel montón de impíos que tenía yo en la iglesia. 16 tenía, impíos. Pero, hermanos, algo terrible, porque habían nacido en el Evangelio y los padres los llevaban a punta de pellizcos, con los chiquillos que los llevan a pellizco, y los sentaban y ellos comiendo chicles. Ni ponían atención, ni les importaba nada. Pero a las 3 de la tarde, un domingo, bajó el Espíritu Santo y los bautizó. Ustedes no saben todas las cosas
que sucedieron ahí. Porque ahí mismo se dieron cuenta de sus pecados, de sus inmundicias. Uno de ellos, yo tenía, porque era una iglesita así como esta, no, un poquitico más grande, de 40 viejos. Y había 16 jóvenes. Y un joven era, el joven mayor era casado, que es un pastor ya viejo, de ahora. Y este muchacho era terrible también. Y ahí en el púlpito, mientras el Espíritu Santo bajaba y hacía algo tremendo, sacaba de sus seres, de su ser interior, de su mente, de su alma, de su espíritu, los pecados. La negra le decía a él a la esposa, y estaba sentada así, y todos con los ojos parados, porque estaban viendo algo sobrenatural totalmente. Y entonces él se hincó y le dice: negra, mira, te pido perdón, porque además de vos tengo 2 mujeres más. Hermanos, él confesó, porque cuando viene el Espíritu Santo hace una obra tremenda. No podemos quedarnos con aquello. Vean, uno de ellos, que es un pastor también, gracias a Dios, que toda esa colada mía fueron pastores y gente de Dios. Ese muchacho del púlpito, porque todos estaban en el púlpito, un púlpito alto, ahí vomitando el guaro, porque ese era alcohólico, hermano, y pidiéndole perdón al Señor. Todo ese grupo tocado por el Señor. Pero en esa tarde hubieron confesiones. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Ellos se pusieron a cuentas con Dios, y esto es lo más maravilloso, porque hubo un cambio radical en las vidas de ellos, ¿verdad? Hasta la fecha, a veces vienen a visitarme. Yo soy la mamá espiritual de ellos. Y gozamos nosotros con cómo los sacó el Señor del mundo, del pecado, del vicio, de la fornicación, de tantas cosas. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a abrirnos delante del Señor y decir: yo hice tal y tal cosa. Una señora que era mamá y uno de ellos vendía polvos mágicos para el amor, porque la mamá de ella tenía ese negocio ahí por el mercado. Entonces la exigía a ella que estuviera vendiendo ahí. Pero cuando ella vio a su hijo lleno del Espíritu Santo y ella llena del Espíritu Santo, dice: mamá, se me quiere echar de la casa, me voy, pero no vuelvo a hacer eso. Ven ustedes, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene, entonces damos cuenta de nuestras vidas. Nos sentimos desnudos delante del Señor, y es ahí donde hay cambios radicales, y es ahí donde cambia hasta la manera de andar, ¿verdad? Porque yo tenía una muchacha muy coqueta y tenía un andadito como una yegua de 1 millón, ¿verdad? Pero cambió todo su destino. Más bien se hicieron todas de largo, solo yo no. A mí no me ha gustado los chicas largos hasta el suelo. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, a veces tenemos tantas cosas que en esta vida nos llevan a andar torcidamente o no andar como debe andar. Amén. Hace mucho tiempo prediqué de algo, porque leí una anécdota que me gustó mucho. Un hombre muy importante vendía la casa de él,
y la vendía baratísima, baratísima. Entonces el que oyó que la vendía tan barata, dice, no puede ser. $100, un caserómetro. Dice, sí, dice, pero con una cláusula, que en esa casa yo voy a poner un clavo y ese clavo es mío. Usted puede coger toda la casa, pero ese clavo es mío. Y claro que sí, ahí está su clavo. Y dice que un día tenía fiesta el señor con los granados del pueblo y tocó la puerta el señor, el dueño del clavo. Dice, con permiso, es que vengo a colgar el sombrero. Y puso el sombrero. Y todo el mundo se quedó viendo a ese hombre y se fue. Y no olía muy bien el hombre ni nada. Y allá otro día apareció y dice, con permiso, es que voy a poner esta gabardina. Y dice, no, nosotros no podemos vivir en esta casa. Un clavo. Hermanos, Satanás a veces nos deja llegar a la casa del Señor, pero deja un clavo en tu vida. Deja un clavo. Todos tenemos un clavito, ¿verdad? El carácter, muchas veces. El orgullo, la imponencia. Un día vi a un hermano, no aquí, un gran hombre, tratando a la esposa tan mal, afuera de la iglesia, porque tiene un clavo de orgullo. O se hace lo que yo digo o no se hace. Ese es el clavo. Y el clavo, ahí está, ¿verdad? Orgullo, imponencia, orgullo. Muchas veces tenemos ese clavito del orgullo. Yo soy, ¿verdad? Hay gente que anda así, levantada, que si viene un aguacero se ahogan, ¿verdad? Sí, porque se les mete el agua por la nariz. Y hermanos, y no son aceptos, no, ellos creen que no, porque tienen ese clavo. Tal vez han aceptado a Cristo, bautizados, hasta bautizados en el Espíritu, pero el clavito no lo han quitado de sus vidas. Y el diablo pues está feliz de la vida, porque no lo deja crecer, lo deja poseer la casa, pero no lo deja crecer en el Espíritu, ¿verdad? El amor al dinero, ese es otro clavo que pone la gente. Y hay que ver, una persona con amor al dinero es algo terrible, y es que no lo pueden quitar. Muchas veces ese clavo es de angustia, de temores, y hay gente que está en Cristo y tiene temores y tiene angustias, y se les olvidó que dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cualquier cosa lo atormenta, no duermen, tienen depresiones, muchas cosas de estas. Recuerden, cuando usted tiene una depresión, que ahí está el clavo que Satanás ha puesto para tenerte en angustia, para tenerte en depresión, para no saber que cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero a veces nos asusta del pasado. Viene el pasado a juzgarnos, pero una persona que verdaderamente ha quitado el clavo no tiene angustia. Un hermano de Asamblea de Dios, cuando estaba ahí, había una farmacia y después seguía para allá la iglesia. Y un hombre se había convertido, se convirtió de veras,
quitó todos los temores, todas las cosas que él tenía. Y llegó a comprar a la farmacia y yo iba detrás de él. Una cajita de chicles o no sé, algo así de esos. Y entonces entró por este otro lado, porque de esa farmacia tiene 2 puertas. Una mujer, la querida de él, la que había tenido de querida. Y entonces le hacía... Pss, 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 y el hombre no, así es que no oía. Y hasta que ella se atrevió, dice, soy yo la misma. Ya dicen ustedes cómo lo dijo, ¿no? Dice, pero yo no soy el mismo. Él había quitado ese clavo de su vida. Nada importa el tiempo que duraran, ¿verdad? Pero él quitó eso y ya no había el temor de que la mujer llegaba, que le hacía un alboroto. No, ahí, hermanos amados, habladurías. Muchas veces tenemos el clavo de la habladuría. Vamos a la iglesia, estamos tranquilos. Ay, hermanos, se ven tan bonitos. ¿Ah? No echan alas por falta de calcio, pero tan bonitos. Pero cuando llegan a la casa, despellejan al pastor, a la esposa del pastor, al fulano, al sutano, porque el clavo está ahí. No han quitado ese clavo de la habladuría. Amén. Bueno, ¿cómo sacar el clavo? ¿Cuántos quieren saber? O no tienen clavo por ahí, un clavillo, aunque sea chiquitillo, pero tienen un clavillo. Satanás siempre tiene la tendencia de tenernos un clavo, a tenernos al piso, ¿verdad? Pero hay 3 puntos. No cubras tu pecado, sácalo. El primer punto. El segundo punto, confiésalo. Y el tercer punto, apártate de él y sácalo. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Y nada importa los pecados que se hayan cometido. Yo tuve un hermano, yo predicaba mucho en Guatemala, y ese hermano Tirrasis, de apellido Tirrasis, era todo pintado de arriba abajo. Entonces él era un buen evangelista, un evangelista de calle, predicaba en los mercados, en todos lados. Y él me contaba, dice, yo podía orar, porque tenía una fe increíble, oraba por los enfermos, sí. Dice, pero yo podía orar para que me quite todas estas manchas que me puse yo en el cuerpo, pero no le he pedido nunca a ese Señor para que cada vez que me vea una mancha diga, gracias Señor de donde me sacaste. Y anduvo en las cárceles, en todos lados, el hermano, pero él decía, por eso, para saber lo que hizo Satanás, él, en la vida de él, en todo su cuerpo, solo la cara la tenía lisa. Qué cosa más linda, porque cambió totalmente su vida. Amén. Si tus pecados, dice, fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, nada importa el pecado que se haya cometido. Nada importa. Cuando venimos a Cristo y quitamos ese clavo de nuestra vida que nos lleva al pecado, que nos lleva al vicio, que nos lleva a tantas cosas para hacer la vida nuestra una desgracia. Pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, hermanos, para la venida del Señor.
yo, con todo lo que está pasando, las guerras, el cambio climático, esto nos está diciendo que Cristo viene pronto. En Lucas 21:34 nos dice la palabra: mirad también por vosotros mismos, y vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del juicio, el día en que viene por la iglesia y nos podemos quedar. Por eso estemos a cuentas con el Señor, porque como un abrir y cerrar de ojos será su venida. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que a veces Satanás nos pone un clavito. ¿No es cierto? Vuelva a ver a su hermano y dígale: ¿tienes un clavito? Saquémoslo. Saquemos el clavito. Casi siempre. No se da cuenta uno. Mire, yo conozco una hermana que es una hermana tremenda y una mujer muy consagrada al Señor, pero cuando se enoja, hermano, hasta ahí llegó todo. ¿Por qué? Porque ese clavito del carácter lo tiene ahí y hay que sacarlo de alguna manera. Hermanos, si queremos, dice la palabra de Dios: si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Dejemos un tiempo para decir: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. ¿Cuál es mi debilidad? Hay gente que se rebela y entonces Dios no puede hacer nada con una persona que se rebela, que es imponente, que no hace caso, que quiere gobernar su vida y no tener en cuenta a nadie. Pero eso no es así. Saben, a veces hay muchos cuentos de la ancianidad. El anciano es lo que ha sido cuando era joven multiplicado por 10. Hermanos, aquí viene mucha gente de José por la neopatía y bajando ahí las gradas dice: señora, es que mamá no puedo jalarla, ya como con casi 90 años, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, si le quieren dar pastilla y ella no le da la gana de bebérsela, no se la bebe. Entonces le dice la hija a José: ¿qué hago? No le puedo ni dar las medicinas, porque si ella quiere se las toma y si no, no. Y siguen igual. Por eso les digo, son multiplicados por 10. ¿Por qué? Porque no han quitado el carácter, no son sumisos, ¿verdad? Un anciano sumiso, cualquiera se lo lleva para la casa, pero están peleando entre los hijos: llévatela vos, no, llévatela vos, no, a mí no. ¿Por qué? Porque la señora no es sumisa. No. Hermanos amados, ¿cómo nos cuesta? Y cuando estamos, ahora que tenemos los 5 sentidos bien, trabajemos con nuestro carácter, trabajemos con nuestros pensamientos, porque si no, ustedes van a sufrir toda la vida y hasta aún a la vejez, y todos los que están a la orilla suyo. Eso es lo peor, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que decir: Señor, yo quiero ponerme un día a buscarte a ti y decir qué es lo que yo hago, porque casi siempre el problema es que lo tergiversamos, lo que hacemos mal, o lo cubrimos. No, si yo por esto y esto lo hago, porque aquí, allá y allá. Pero no, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo, así como Él trabajó en esos 16 muchachos
que tenía yo. Y trabajó con todos, ¿verdad? Y con los que tenían mal carácter, uno de ellos era pastor de una iglesia muy grande. Y la esposa me decía, es que el carácter de Juancito, ¿verdad? Porque el Señor lo amaba. Y le dio una enfermedad larga. Y a veces me llamaba porque estaba en el campo, estaba en Parrita. Y me llamaba y yo conversaba, ¿has cambiado? Porque tenía que cambiar antes de irse. Y gracias a Dios que se fue. Y se fue. Dice, no, yo sé que yo he sido el fregado y mi esposa es una santa, tenía esposa. Hermanos, uno cuando trabaja en la obra del Señor conoce tantas cosas, ve tantas cosas en las familias, en las personas, y que no es cuestión de predicar, es cuestión de enseñar lo que uno ha vivido. Amén. Lo que uno ha vivido. Vamos a orar, hermanos, y